A todos, comenzamos esta lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestra mente y nuestro corazón, siembra en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Inspíranos, Divino Espíritu, todo lo que debemos hacer, pensar, decir y evitar, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Antes de comenzar la lección divina, quería pedirle perdón a toda la gente que está acostumbrada a vivir la lección divina a través de este canal, La Verdad Padre Luis Toro, porque creo que hace más de un mes que no se hace la transmisión de la lección divina, por lo que no he estado aquí en mi parroquia, en la Florida. He estado haciendo retiros y viviendo experiencias en la familia Fuente Real, una comunidad de formación católica. Si quieren que le hable más sobre esta familia Fuente Real, pueden dejarlo en los comentarios. También un saludo a todos aquellos de la familia Fuente Real que están viendo este video y a todos aquellos que me han escrito preguntando por la lectio divina. Volvimos con la lectio divina. No lo olvidamos. Aquí en la parroquia se ha seguido haciendo, lo que pasa es que no se ha seguido transmitiendo en vivo, pero ya se volvió a transmitir en vivo. El texto que vamos a tomar el día de hoy es de San Marcos, capítulo 7, versículo 24, San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. En esta primera lectura vamos a ver qué dice el texto, qué personas habían, quién habló, quién cayó, qué dijo, dónde lo dijo. Entonces, alguien que sepa leer bien, que lo lea despacio, detenidamente, para que pase a leer. San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37, los que están a través de las redes sociales. Los invito también a tomar su Biblia y gustar la palabra de Dios junto con nosotros. Tomen su Biblia y gusten la palabra de Dios junto con nosotros y los niños que están viviendo esta lectio divina. Alguien que sepa leer bien y que lo pase a leer. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y, dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los ojos, los oídos le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más insistían, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada quien donde está vuelve a repasar este texto, haciendo la pregunta de qué dice el texto, qué personas habían, quién habló, quién cayó, quién apareció, quién llegó, quién se fue. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Aquí aparece Jesús que dando como un viaje, pasó por las tierras, salió de Tiro, pasó por Sidón y dio la vuelta por el lago de Galilea.
Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Aquí aparece otro personaje, un sordo, pero hablaba con dificultad. Entonces los demás, los que lo llevaron, le pedían que le impusieran la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos a los ojos y con su saliva le tocó la lengua. Aquí vemos cómo Jesús lo estaba curando de alguna manera un poco extraña, dirían las personas, de tocarle con la saliva la boca y meterle los dedos entre los oídos. Enseguida levantó los ojos al cielo y suspiró y dijo: Efetá. ¿Qué quiere decir? Ábrete. Aquí vemos que Jesús mira al cielo y da una palabra, que su significado es abre. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el efecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Aquí vemos que Jesús efectivamente curó al sordo que hablaba con dificultad. Jesús les mandó que no dijeran nada a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían, muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Vamos a volver a leer este texto, ya no haciendo la pregunta de qué dice el texto, sino de qué me quiere decir a mí el texto. Otra persona que pase a leer, que lea detenidamente el texto. Los que están a través de las redes sociales también los invito a gustar este texto, irlo leyendo ustedes también, meditándolo lentamente. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron a un sordomudo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusieran la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se le dijera a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada quien donde está, vuelve a leer ese texto, ese pedacito que le llamó la atención, lo medita. Si a usted un ejemplo le llamó la atención, el versículo 32, allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le pusieran las manos. Si ese fue el versículo que le llamó la atención, o un ejemplo, el versículo 35, o cualquier versículo, o a cualquier frase, no sé si alguna frase le llamó la atención, usted la medita y la comienza a meditar y a gustar. Y cuando yo termine de leer el texto, pasen ustedes a compartir, haciéndose la pregunta de qué le quiere decir a usted el texto. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le pusieran las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá. ¿Qué quiere decir ábrete? Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo que han hecho bien hace oír a los todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor.
Ahora es el turno de ustedes, de ser ustedes los que evangelicen, los que prediquen. Van a pasar ustedes, y ese pedacito que les llamó la atención, un ejemplo, lo ha hecho todo bien. Pasa, a mí me llamó mucho la atención este pedacito y me quiere decir esto, esto y esto, que a mí esto, esto y esto, y que Jesús me habla a mí esto, esto y esto. A mí. No, esto nos quiere decir, o esto nos dice, o esto les dice. No, es esto me quiere decir a mí, personal. Dejémonos golpear por la palabra de Dios. No dejemos que el miedo nos invada, no dejemos que nos dé pena, porque yo sé que así sea un pedacito, así, le llamó usted la atención y le dejó algo. Sí, o sea, como que lo está, sí, pero usted por pena no pasa. Y si tiene miedo de que aparece por las cámaras o algo así, no importa, se pone de pie donde está y dice, a mí me llamó la atención esto, esto y esto. Y listo. Ya pueden pasar a compartir y a decir qué les quiere decir a ustedes el texto. Cortos, y no agarrar todo el texto, sino agarrar un pedacito, un versículo, una frase. Llenos de admiración decían, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Esto me quiere decir a mí que si yo creo de verdad en Dios, Dios me puede curar hasta la enfermedad que sea imposible de curar. Amén. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusieran la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efecta, que quiere decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto me quiere decir a mí que yo le tengo que ofrecer mi sordera y cuando yo no pueda ver las cosas del bien, para que el Señor me ayude a ver lo que está bien y oír lo que está bien y alejarme del mal. Y así como ellos decían que los milagros que hacía Jesús, así nosotros debemos que predicar la palabra de Dios. Y como Jesús le quitó la sordera y hizo que el ciego viera, así nosotros podemos hacer que los hermanos separados, yo puedo hacer que los hermanos separados regresen a la verdadera iglesia y también nos ayuden en la predicación de la palabra de Dios. Amén. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto me quiere decir a mí que si yo predico la palabra de Dios, rezo el rosario, voy a la iglesia, a la lección divina, a la oración al Santísimo, Él me puede curar de todas mis enfermedades si yo oro hacia Él. Si yo no predico la palabra de Él, puede que no vaya a la vida eterna. Amén. Le llevaron un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera sus manos. Jesús lo llevó aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, ¿qué quiere decir? Ábrete. Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Esto me quiere decir a mí que si nosotros le ponemos fe, esto me quiere decir a mí que si yo le pongo fe a la oración que le voy a hacer a Dios por esa persona, pues lo puede curar de toda enfermedad.
Amén. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto me quiere decir a mí que si yo estoy con Dios, nada me va a pasar. Amén. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Esto me quiere decir a mí que Dios siempre lo llama a uno siempre un instante a estar a solas con Él. Para sanarlo, para liberarlo de cualquier cosa, tengo que buscar estar a solas con Jesús, dejarme sanar, dejarme tocar por Él para que me sane y me libere de cualquier enfermedad espiritual o corporal. Amén. Jesús les mandó que no se lo dieran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Esto me quiere decir a mí que Dios cuando nos dice, o cuando quiere que sigamos el paso del bien, nosotros siempre nos respondemos. Amén. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hasta los sordos hace oír y los mudos hablar. Esto me quiere decir a mí que Dios es único y es el que tiene todo poder en todas las cosas. Amén. Les encargó que no le dijera a nadie, pero cuanto más le ordenaba, más lo proclamaba. Eso me quiere decir a mí que yo no tengo que ser igual a la gente, que si yo tengo que obedecer a Dios. Amén. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto me quiere decir a mí que Jesús es grande y poderoso y puede hacer muchos milagros. Amén. Jesús los llevó aparte de la gente y metió los dedos en los oídos. Jesús los llevó aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua. Esto me quiere decir a mí que yo tengo que venir a la misa, hacer la primera comunión para que eso me llegue con Él. Amén. Ahora yo le voy a decir qué me hace decir a mí el texto. Ya no qué me dice, sino qué me hace decir a mí el texto. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta a lo largo de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Aquí vemos tres personajes, más de tres personajes: Jesús, el sordo y los que llevan al sordo. ¿En qué papel estamos nosotros? ¿En el del sordo o de los que conocían a Jesús y llevaron al sordo a Jesús? Primero nosotros tenemos que pasar por ser ese sordo. Estoy seguro de que esas personas que llevaron al sordo o vieron a Jesús sanar a alguien o fueron sanadas por Jesús. Porque si llevaron al sordo tartamudo a Jesús, sabían que Jesús lo podía hacer. Para nosotros llevar primero a una persona a Jesús, primero nosotros debemos conocer a Jesús. Nosotros primero debemos conocer a Jesús para llevar a otras personas a Jesús. Después que yo conozca a Jesús, después que yo tenga el encuentro con Jesús, ahora mi deber como cristiano es no quedarme con lo que yo aprendí, sino llevarlo a los demás. Si yo tuve un encuentro con Cristo, yo tuve una experiencia con Cristo, yo no me tengo que quedar con mi experiencia, sino tengo que hacer que otras personas vivan la experiencia. Si yo fui tocado en la lectio divina, un ejemplo, o en el Jueves Santo, sentí que Jesús me tocó, o fui para un retiro X tal, Emaús, misionero de la paz,
Familia Fuente Real, Caridad y Unión, X, comunidad, y sentí que fui tocado. Mi deber como cristiano es llamar a demás personas, así sea para su parroquia, que vaya el domingo a misa. Que comience, usted no va a agarrar a un borrachito de la calle a decirle, vámonos para Emaús de una vez. No, se comienza desde lo pequeño, poco a poco. Se siembra la semilla y da fruto. No, se siembra la semilla, da el brote, después el tallo, después la flor y así sucesivamente, poco a poco. Primero, llévelo para la lectura divina, que es cortitica. 40 minutos, 20 minutos, cortitica. Después lo lleva para la misa, todos los domingos. Que depende de qué sacerdote esté, depende del ergor. Cuando es el padre, son 2 horas de misa, cuando está el padre todo. Cuando vienen los demás sacerdotes, 1 hora, 50 minutos. Pero empezar poco a poco. Si yo conocí a Jesús, yo tengo que darlo a conocer. Es mi deber como cristiano. No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Y yo como cristiano, discípulo de Cristo, debo darlo a conocer a las demás personas que tal vez lo conocen, pero son ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Jesús dijo, yo vine por las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y muchas veces esas ovejas descarriadas pueden ser nuestro papá, pueden ser nuestra mamá, pueden ser nuestro primo, nuestra tía, que son católicos, pero no van ni a misa, no van a la lectura divina, no van el jueves. Y dejaron, ¿usted es católico? Sí, yo soy católico, apostólico y hasta romano. Pero va a misa, no, yo no voy a misa, yo le doy culto a Jesús, yo vivo la misa aquí desde mi casa, yo adoro a Jesús aquí desde mi casa, es que allá en la iglesia todos son una parranda de pecadores. No, Hebreos dice, no abandonen las asambleas. No, pero mire, es que usted dice, en Hebreos dice, no abandonen las asambleas, no recuerdo el capítulo ni el versículo. Entonces, hay que empezar por las ovejas descarriadas, como hicieron los apóstoles, por los judíos, para llevarlos a la iglesia de Cristo. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Jesús te quiere aparte, te quiere a ti solo, no te quiere a ti ni a tu primito, a ti y a tu primito, a ti y a tu hermana, no, te quiere a ti solamente, a ti solamente te quiere Jesús. Quiere tener un encuentro de tú a tú, Cristo y usted, personalmente con Jesús, que sea solamente Cristo y yo. Él me mira y yo me dejo invadir por su mirada. Y Jesús hace algo con el sordomudo que también nos parezca desagradable, que nos metan los dedos en los oídos nos parece desagradable, que nos pongan saliva así, que lleguen así nos cundan de saliva la lengua, nos parece desagradable. Tal vez a los ojos del mundo la vida con Cristo parece desagradable, parece aburrida, parece un desperdicio de tiempo, pero no lo es. Vale la pena, todo lo que en la tierra se sufre, vale la pena. Jesús quiere nuestra felicidad, Jesús lo sabe todo. Por eso Jesús sabe que la felicidad del mundo es una felicidad momentánea y una felicidad muerta. A Santa Bernardita, creo que se llama, Jesús le dijo, no te haré feliz en esta tierra, pero si me sigues, te haré feliz para la vida eterna. Esa santa tuvo dificultades, no la querían dejar entrar al convento, después que entró al convento, sufrió y enferma, hasta que murió. Pero hoy en día es santa y su cuerpo está incorrupto. Hace muchísimos años, muchos, creo que son hace más de 500 años. Y su cuerpo está como si se hubiera muerto hoy. No como si se hubiera muerto, como si estuviera dormida. Está incorrupto, al igual que San Carlos Acutis. Un joven que dedicó su vida a Cristo, murió, ¿a qué edad fue, mamá? Carlos Acutis, como a los 15. Murió a los 15 años, al igual que Santo Domingo Sabio. Carlos Acutis es el santo más moderno, creo que es el último beatificado y en proceso de canonización, y está incorrupto. Él es un joven que murió entre el 2000 y el 2010, más o menos, por ahí, a principio del 2000, y hoy en día está como si estuviera dormido, está incorrupto. ¿Por qué? Porque Jesús quiere nuestra felicidad, Jesús quiere un momento contigo, pero Jesús, como lo sabe todo, sabe que esta felicidad es una felicidad banal. Hay una reflexión que se llama el agujero. Nosotros tenemos un agujero en el alma y tratamos de buscar la felicidad en los vicios, en las drogas, en las parrandas, en
mujeres, en muchas cosas, pero no sabemos que el único que puede llenar ese hueco es Cristo. ¿Y cómo podemos llenar ese hueco con Cristo? Un encuentro de tú a tú, un encuentro con Cristo. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efeta, que quiere decir, ábrete. Deja que Jesús haga el resto, usted solamente póngase en presencia de Dios y déjese que Jesús haga lo que Él quiera con usted. La tontería de Dios es más sabia que todos los sabios del mundo. La cosa más loca, vamos a decir, que tiene Dios es muchísimo más sabio que lo más inteligente que hay en la tierra. Muchísimo. Jesús nos quiere a nosotros porque Él lo sabe todo y Él sabe qué puede hacer contigo. Lo que falta es la disposición. Jesús a más de uno le dijo, ¿tú crees que te puedo sanar? Y ellos le decían, sí creo, y Jesús lo sanaba. Otros le decían, si quieres puedes sanarme, Señor. Jesús lo sanaba, porque Jesús te quiere sanar, Jesús me quiere sanar. Lo que falta es nuestra disposición. El sordo no puso peros, el sordo no dijo nada, el sordo, bueno, no tartamudo se podía decir. Yo también conozco por ahí un tartamudo que hace falta que le quiten los tartamudos. Y Jesús solamente está esperando que nosotros le demos el permiso. Está en ti, está en mí, darle el permiso a Cristo. Al instante se le abrieron los oídos, se le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Cuando usted se deja que Cristo lo guíe, se abandona en Cristo, Jesús te va a sanar. He conocido casos, hay un amigo mío, es de la comunidad a la que voy, Fuente Real. Él estaba alejado de la iglesia. Y él llegó y por unos sucesos que tuvo se acercó a la iglesia. Se convirtió de su vida de pecado del mundo y por la conversión de él se convirtió su mamá y su familia. Lo usó de instrumento a él para que su familia se convirtiera, para que regresara a la iglesia. Jesús te quiere usar para ti. Jesús te quiere usar. Está en ti, está en mí, dejarnos usar. Tal vez nosotros seamos renuentes y seamos que no, yo no quiero y dudemos. Pero Jesús te quiere usar, está en ti dejar ser su instrumento. Estaban fuera de sí. Jesús les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Aquí me gustó mucho lo que dijo Rafa, de que yo no tengo que ser como los demás, desobedecer a Cristo. Yo tengo que obedecer a Cristo. Si Cristo me dijo, no lo digas, yo no lo digo. Si Cristo me dijo, no fumes, no te drogues, no busques placeres en este mundo, no lo hago. No lo hago. Obedezco a Cristo. No hago como esas personas que Jesús decía, no hablen y hablaban, más lo obedecían. Seamos obedientes, prestémonos a Cristo. Si Cristo me dice, no hagas esto, a sus órdenes, jefe, decían Cantinflas, yo no lo hago. Estaban fuera de sí, decían, muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús todo lo hace bien. Desde el principio hasta el fin lo hace bien. En el principio del Génesis sabemos, hizo los animales, lo vio bueno. Hizo tal, lo vio bueno. Hizo el sol, lo vio bueno. Hizo el día, lo vio bueno. Hizo al hombre, lo vio muy bueno. Jesús todo lo que hace, lo hace bueno. Lo que pasa es que nosotros lo dañamos. Jesús hizo el planeta bueno. Nosotros lo estamos dañando. Destrozando la capa de ozono, talando, quemando, dañando, lo estamos dañando. Pero Jesús lo hizo bueno. Jesús hizo al hombre muy bueno. El hombre fue desobediente y hoy tenemos que luchar para la santidad. Nosotros teníamos el cielo básicamente ganado, no teníamos pecado, nada. Pero ¿qué pasó? Desobedecimos a Cristo, desobedecimos el mandato de Dios. Hicimos todo lo contrario que Jesús nos dice. Jesús nos dice, no hagan esto, nosotros lo hacemos. Estamos como el niño chiquito cuando el papá dice, no toque eso, y más rápido ahí lo toca. Nosotros somos así. Jesús nos dice algo, nosotros simplemente le pasamos por encima de eso y no le hacemos caso.
Escuché una frase ahorita en el encuentro que tuve, muy bonita, que decía: el pecado no duele, el pecado no duele, lo que duele es la consecuencia. El pecado no duele, pecar no duele, lo que duelen son las consecuencias. Si usted hizo un pecado, un ejemplo, se emborrachó, no le dolió emborracharse, no le dolió, pero que usted vaya en moto, vaya así, se caiga y se parte un brazo, un pie, una pierna, eso es lo que duele, la consecuencia es lo que duele. Les quiero hacer la invitación de tener ese encuentro con Cristo. Todos tratemos de venir el jueves a la adoración al Santísimo, el miércoles, y prestarnos a Cristo. Siempre va a estar el enemigo tratando de distraernos, que si haciéndonos hablar con el compañero, que si me pasó X cosa, me distraigo. Siempre va a estar el enemigo ahí tentando. Como desde el principio estaba cuando tentó a Adán y a Eva, con lo de la manzana, desde el principio está tentándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el día que nos regalaste. Gracias, Señor, porque podemos ver, porque podemos caminar, porque podemos respirar. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de tu palabra. Y te contemplo, Señor, sanándonos, teniendo ese encuentro con nosotros. Te contemplo, Señor, llenándonos de ti, quitándonos las ataduras de la lengua, quitándonos esa sordera que nos tiene el mundo. Estamos sordos a tu palabra. Amén. Ahorita en la oración se me iluminó. Con lo de la sordera, Jesús, el sordomudo estaba sordo y era tartamudo, o sea, le costaba hablar y estaba sordo. Jesús nos quiere quitar esa sordera. El mundo nos tiene sordos. Jesús nos quiere hablar de una manera, nos quiere hablar de otras, pero nosotros simplemente estamos sordos, como si no escucháramos. Y el momento que vamos a hablar de Cristo, pero es que Cristo nos dice que tenemos que predicar la palabra de Dios. Estamos tartamudos. Tenemos esa dificultad para hablar. Algunos la tenemos física, esa dificultad para hablar. Yo tengo esa dificultad para hablar, me enredo mucho. Pero que no sea una dificultad física, sino que quitemos esa dificultad espiritual. Esa dificultad que es espiritual, que nos da miedo, que nos da pánico hablar en público, eso se quita. A mí me da pánico hablar o hacer algo en público. No me gustaba, me temblaba todo. Pero ahorita estoy hablando de ustedes aquí, al frente de las redes sociales. Miles de personas ven estos videos, ya no me da pena. ¿Por qué? Porque el día que nosotros decidimos ser instrumento de Dios, Jesús nos quita todo eso. Siempre va a haber un obstáculo. Un ejemplo, nosotros que somos aquí del campo. Cuando vamos a pasar de un potrero para otro, hay una cerca. Pero esa cerca tiene un portón, ¿sí? Tenemos que empujar el portón y quitarle el alambre encima y pasar para seguir adelante. Esa dificultad que tenemos, que me da pánico escénico, que no puedo hablar, que no entiendo su palabra, es un simple obstáculo que se puede superar. Pero si usted se hunde en ese pánico escénico, se hunde en esa dificultad para hablar, se hunde en ese que no entiende la palabra, ahí queda. No es que no puedo abrir el portón, busque la manera. No podía abrir el portón. Yo cuando estaba pequeño, no podía abrir el portón, me metía debajo de la cerca. Sí. Acá hay que buscar la manera de superar eso. Un ejemplo, me cuesta hablar, ¿sí? Me cuesta hablar en público. Bueno, yo lo que hago es invitar a la gente. A los jóvenes que yo mira, que venían antes, ya no vienen, ¿qué pasó con usted? Que ya no va, vamos. Si le da miedo hablar en público, si le cuesta a usted entender la palabra de Dios, no importa, invite a los demás. Siempre hay que buscar la manera de quitar ese obstáculo, y eso se va quitando poco a poco. Amén. Ahora sí, ya creo que ya no me queda más nada. Ya lo que no, ese mes que no di lección divina ya salió. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, envíanos su bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El propósito, muy bien. Se me olvidaba. ¿Qué propósito podemos sacar? Vamos a tratar de tener ese encuentro con Cristo. Y después que nosotros tengamos ese encuentro con Cristo, ser como esas otras personas
que después que conocieron a Cristo, lo dieron a conocer a los demás. Vamos a tratar de traer el otro sábado, el otro miércoles somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Somos 18, ¿sí? Tratar de traer a otra persona más. Que por lo menos lleguemos a 25 personas. Que esas 25 personas reciban la palabra de Dios. Tratar de traer a un amigo, hacerle la invitación. Mire, vamos otra vez para la lección divina y cancionero, y cancionero, y cancionero. Y ya si no quiere venir, pues usted tampoco le va a poner un revólver al pecho y usted lo trajo a él. Ya si no quiere venir, usted no le va a poner un revólver al pecho y lo va a obligar. Simplemente busca a otra persona, convide a su papá, un ejemplo, a su mamá. No, que estoy muy cansado, no es que ella no va a bailar, no va a brincar, no va a hacer nada, solamente va a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora sí. Los invito a todos los que están a través de las redes sociales, que están viendo este video, los invito a suscribirse, a apoyar con un like y compartir este video. Si tiene dificultad para hablar o algo así, usted simplemente compartiendo el video está siendo instrumento de Dios para evangelizar. También les quiero mandar un saludo muy especial a esa gente que está pendiente de la lectio divina, que siempre está al tanto y que cuando no se da, se preocupa y pregunta que qué pasó con la lectio divina. Amén.